En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Yo me declaro un admirador incondicional de Ángel Víctor Torres. Es un político comprometido, es un político trabajador, es un político sensible, solidario, con aquellas causas que merecen la pena. Es un político ejemplar, lo repito, ejemplar. Y es un político imbatible. Por eso le temen a Ángel Víctor y por eso tratan de difamarlo. Claro, y por eso negociaba con Pedro Sánchez determinadas medidas del COVID para colar los test de la trama. Claro, porque para esto tenemos la confianza, ¿verdad? Teresa Gómez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Oye, ¿a ti te parece una manera ejemplar de tratar los temas que recibas un informe de sanidad y te digan, oye, las mascarillas no son idóneas, carecen de ficha técnica, no tienen la homologación de Bruselas, lo único que conocemos es una fotografía que de verdad que parece un calcetín colgado de un clavo? ¿En serio que tenemos que pagar 12 millones por esto? Expresión suya. Me voy a cagar en todos los santos, como no lo arregle ya, la levanto. Esta es la ejemplaridad. No, totalmente. Y sobre todo, a mí lo que es que te iba a decir me ha llamado la atención, pero es que ni siquiera me ha llamado la atención, porque es el mismo discurso que utilizó Santos Cerdán antes de entrar en prisión provisional. El discurso de hoy de Ángel Víctor Torres me ha parecido un insulto a los españoles, sí, y me ha parecido totalmente vergonzoso cuando se ha esperado a ver qué hay en el informe para decir, ¿no ve? ¿Dónde están esas fiestas con prostitutas? ¿Dónde están esas fiestas que me decía? Mira, señor, usted sabe que esas fiestas no están porque no tienen ninguna repercusión, o sea, tienen una repercusión informativa, pero no desde el punto de vista penal y jurídico, y por tanto ese tipo de cosas dentro de la instrucción pues no se incorporan. Porque este informe es de mascarillas. Este informe es único y exclusivamente de mascarillas, por supuesto. Luego, él está también implicado en la trama de los hidrocarburos, que bueno, ahí es cuando, en las mascarillas, cuando él conoce a Aldama y comienza a realizar pues estos negocios con Aldama. Pero luego ya cuando se termina la pandemia y empiezan con los hidrocarburos, la relación entre ellos ya es mucho más cercana que en este informe que acabamos de ver. Cristina Losada, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. ¿A ti te parece normal que si resulta que hay unos impedimentos, Salvador ya dice una cosa, el otro dice otro, se tramite una reunión a través de una trama que está investigada por corrupción, la trama de Koldo, para verse con Pedro Sánchez, porque Pedro que decida? Pedro tiene que decidir esto, va a tener que ser Pedro, en medio de una situación en la cual negociaban con la trama obras públicas, contratos de mascarillas. Esta es la ejemplaridad de Pedro Sánchez. Bueno, lo han tomado por ahí, es decir, han desviado la cuestión hacia lo que estabais diciendo, es decir, a que no aparecen pues prostitutas, no aparecen, no sé, drogas, no aparecen cosas de este tipo. Asesinatos en serie. La esencia del asunto es que este señor, siendo presidente de Canarias, estaba en contacto íntimo con una trama de corrupción y que a través de esa trama además era como intentaba presionar a Sánchez. Y además hay una cosa muy interesante, porque recordemos que durante los meses posteriores al primer estado de alarma ya se estuvo presionando enormemente a la Comunidad de Madrid, diciendo que la Comunidad de Madrid estaba queriendo matar a la gente porque no estaba de acuerdo con los confinamientos más estrictos. Bueno, pues ahí tenemos al señor presidente canario en aquel entonces, que decía que no podía seguir aquello porque la economía canaria se venía abajo si seguían las medidas estrictas, que es más o menos lo que se deduce de los mensajes que intercambia con Koldo en un lenguaje propio, en fin, impropio de ellos, sí, de un cargo público, ¿no? Pero propio de eso, de gente que está de kinkis, ¿no? Estaba ahí tratando de conseguir que a Canarias se le diera un trato diferente del que se estaba imponiendo al resto de España, y por el cual, y por pedir algo parecido, se estaba poniendo a caldo a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es algo también que me ha llamado mucho la atención de los mensajes que se han publicado. Fíjate, Cristina y Teresa, ¿para qué sirve una trama? Vale, noviembre de 2020, en mitad de la pandemia.
Con miles de muertos. Con muertos por todas partes. Bien, Koldo García Izaguirre se pone en contacto con Ángel Víctor Torres. Hay que recordar que Ángel Víctor Torres aseguraba también que la relación suya con Koldo era anecdótica. Bueno, anecdótica debe ser un calificativo que últimamente se utiliza cuando tienes contactos de 1000 en 1000 También con lo alguien. utilizó Pedro Sánchez Sí, el otro también, día en el Senado. todo. O sea, Koldo debía ser la persona más anecdótica, Sí. pero anecdótica por segundo. Bien, le dice Koldo a Torres: tengo un tema que comentarte para que me digas. Es la obra de Valleseco, Santa Cruz de Tenerife. Su autorización por el Consejo de Ministros la tienen bloqueada. ¿Qué quieres hacer con esto? Koldo con Ángel Víctor Torres, hablando de cosas del Consejo de Ministros, es decir, de Pedro Sánchez. Respuesta de Torres, rapidísima. La obra hay que hacerla, pero cojo avión y te llamo o llama ya a Olivera. ¿Quién es Olivera? Olivera es la persona a la que Koldo le dijo: no te preocupes, si sale esto, si nos pagáis a la trama, yo te pago. Y además le dice literalmente: te juro que te lo pago en carne. Todavía estamos porque nos expliquen qué es pagar en carne. Porque yo, cuando aparecen tantas menciones a prostitutas, pisos de señoritas, lo de en carne me da que no es por las chistorras, ¿vale? Le dice: y si no, en carreteras o en puentes. Anda, y aparecen las obras públicas. Bien, esta es la conversación. En un mes, en menos de un mes, el Consejo de Ministros anunciaba el desbloqueo a la obra de Valleseco. ¡Hala! Ya estaba aprobada. ¿Por qué la plantea Koldo? ¿Por qué la plantea Koldo? ¿Qué pasa? ¿Que estaba dentro del listado de las que iban a adjudicar a empresas amigas? O sea, ¿desde cuándo Koldo es el que reparte las obras en España? Y, por cierto, las reparte y se lleva la mejor parte. Lo digo porque es que al mes estaba lanzada por el Consejo de Ministros. Pedro Sánchez, lo de anecdótico, tiene un problema, ¿no?, para entender lo que significa. Totalmente, Carlos. Y además, ya en su día, Aldama ya dijo en sede judicial que Ábalos y Koldo, que eran los que, por supuesto, repartían estas adjudicaciones, lo hacían y lo repartían, o sea, es decir, cada miembro del gobierno tenía un territorio, no recuerdo exactamente cómo, un cupo, ¿no? Estaba el cupo vasco, los cupos, que era el de Santo Cerdá, pues en el caso de Ángel Víctor Torres, el cupo canario y demás, y el central y el que repartía estas adjudicaciones era el Ministerio de Transporte, Ábalos, y su mano derecha, Koldo García Izaguirre. Y luego también en el informe vemos cómo Ángel Víctor Torres dice que no conocía de nada a Aldama, y hay un audio de él, que yo, cuando ha salido públicamente a decir que no, a reiterar que no conocía o que conocía poco a esta persona, digo, no ha escuchado el audio, ¿no?, que está en el informe. Un audio donde hacía referencia a llamar a Aldama, a reunirse con Aldama. Bueno, ya se había reunido previamente unos días antes, y hacía referencia a hablar directamente con Aldama, y luego, por supuesto, facilitó... Con el hombre este que me has presentado. Con el hombre este que me has presentado. Al que conocí en la cena. Ya le llamo yo, pues luego, efectivamente, después de esas gestiones, resultó que la empresa a la que representaba Aldama, Soluciones de Gestión, pues recibió esa adjudicación por parte del Gobierno de Canarias, y ese dinero que requería, en este caso, el comisionista Víctor de Aldama. Bueno, pues nos está escuchando ya Alejandro Requeijo. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Del Confidencial, del equipo de investigación, publicabais una noticia que a mí me parece muy importante para contextualizar todo lo que está pasando, porque vemos que ha salido en tromba Ángel Víctor Torres y ha dicho: ya está, la investigación se ha terminado, yo ya estoy totalmente declarado inocente. No sabía yo que la UCO declaraba inocente ni culpable a nadie. Claro, y la noticia vuestra especificaba y decía: la UCO busca en 84 dispositivos y 1 millón de correos más pruebas de la trama que cerca a Torres. Esta investigación no ha terminado, ¿no, Alejandro? Bueno, digamos que estamos probablemente en algunas de estas investigaciones que cercan al gobierno en los primeros pasos o en los primeros capítulos. Y eso que citas, ese titular que citas, Carlos, tú sabes que para los periodistas de investigación 87 folios no son nada. Y justo ayer es lo que tuvimos acceso dentro de ese último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y por lo tanto dio tiempo a mirarse todo, absolutamente todo, no ir directamente al grano de las conclusiones, sino de ir hasta los pies de fotos. Y en los pies de página, la UCO introducía esa información. Le decía al juez: señor magistrado, es probable que tengamos que acabar ampliando este informe porque la cantidad de documentación que tenemos es ingente. Y eso puede dar pie a aparecer nuevos indicios. Lo que explica la Guardia Civil es que esta es la cantidad de información que hay, que se ven obligados a buscar por palabras claves y a someter a los dispositivos incautados y a los correos electrónicos analizados a un programa
forense, ¿no? De análisis forense. Por lo tanto, sí, queda todavía mucho por desentrañar en las distintas causas de corrupción que afectan al Partido Socialista. Alejandro, que le acabas de amargar la noche, Ángel Víctor Torres, el que estaba tan contento. Bueno, es que de hecho Ángel Víctor Torres hoy en su comparecencia, que yo he estado escuchándola con atención, creo que incurre en algunos errores, no sé si deliberados o no, pero cuando él dice que la investigación por las mascarillas ha terminado porque han llevado a juicio, van en camino de juicio a Ábalos, Koldo y Aldama en el Tribunal Supremo, convendría recordarle que lo que a él le afecta o lo que debería afectarle en caso de que esto siga hacia adelante se está investigando en la Audiencia Nacional y eso todavía está en marcha. Y luego también él ha justificado sus gestiones en favor de la empresa de soluciones de gestión para la que trabajaba Víctor de Aldama. Y claro, escuchándole, estamos hablando poco más o menos que de una empresa homologable al uso, pero estamos hablando del epicentro de la trama de corrupción del llamado caso Koldo. Es una empresa que se adjudicó contratos millonarios a cambio de pagar sobornos y comisiones a Koldo y a Ábalos. Así que como mínimo, Ángel Víctor Torres, de manera más o menos consciente, colaboró con esa operativa. Él siempre podrá decir que él no sabía que Koldo se estaba llenando los bolsillos gracias a esas gestiones, pero bueno, como mínimo yo hubiese esperado algo más de autocrítica, sobre todo cuando los funcionarios del Servicio Canario de Salud estaban advirtiendo de que las mascarillas no eran necesarias, su calidad era dudosa y se estaban pagando a un precio muy por encima del mercado. Totalmente, Alejandro. Es que además lo que has estado explicando, que es la base de un proceso de investigación en una causa judicial y por parte de una policía judicial, en este caso es la UCO, de la Guardia Civil, la que tiene encomendada esa función de policía judicial, es así. Es decir, los primeros informes en los cuales no tienes imputada a la persona en cuestión, no puedes entrar en su patrimonio, no puedes entrar en su patrimonio inmobiliario, no puedes entrar en sus terminales, es decir, el primero siempre es de aproximación. Y yo tengo la sensación, Alejandro, de que en este primer informe de aproximación lo que ha quedado acreditado es lo que tú estabas diciendo ahora, que él tenía una conexión o tenía una vinculación excesiva con una trama que está siendo investigada, de hecho en el Tribunal Supremo, que tiene otras causas abiertas y de la cual hay pruebas más que evidentes, pruebas indiciarias de que claro que estaban en comportamientos muy extraños. Entonces a mí no me extrañaría nada que efectivamente este primer informe dé paso a una ampliación o a un segundo informe, o ya veremos si a diligencias directamente contra Ángel Víctor Torres. Desde luego que por los chats y por las conversaciones que hemos analizado entre Ángel Víctor Torres y Koldo García, es cierto que no se aprecia en Ángel Víctor Torres ningún comentario que lleve a pensar que él se llenó los bolsillos o que él se aprovechó de algún tipo de soborno, de algún tipo de comisión, ni siquiera que tuviese interés en ello. Pero lo que sí que se aprecia es una intervención directa de Ángel Víctor Torres, de forma en ocasiones airada, como hemos visto, pese a que había funcionarios de su Servicio Canario de Salud que le estaban advirtiendo de, oiga, vamos a ver a quién le estamos comprando mascarillas. Y no dejemos, bajo mi punto de vista, de darle importancia al hecho de que Ángel Víctor Torres no estaba tratando, por así decirlo, con un igual. No estaba tratando con gabinete habilitado específicamente a la compra de material. Estaba tratando con un señor que le llamaba por teléfono y le mandaba WhatsApps que no pasaba de ser un asesor de un ministro y que hablaba en nombre de unos empresarios que iban por libre, que eran estos, pues Víctor Aldama, Íñigo Rotaeche, el señor Tapia, el señor Sierra, es decir, empresarios que trataron de hacer un agosto dando pelotazos durante la pandemia con el material sanitario y a fe que lo consiguieron, porque Ángel Víctor Torres y Koldo celebraron que habían desatascado la operación y eso había permitido a la trama ingresar abre el vino, ¿no? Le decía Alejandro, abre el vino. Abre el vino. Sí. Alejandro, qué un placer. Bueno, un abrazo, Carlos. Gracias. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Es que, fíjate, según le estaba escuchando a Alejandro, estaba recordando lo que decía el Partido Socialista cuando en el Ayuntamiento de Madrid un determinado grupo de personas decidió empezar a vender unas mascarillas que luego se vio que si estaban infladas de precio, comisiones tal. Y dije, todo lo que intentaban era demostrar relación con alguien del Ayuntamiento de Madrid. Porque según el Partido Socialista, con que hubiese el más mínimo roce en una marquesina de un autobús ya quedaba demostrada la corrupción. Aquí no es que se haya demostrado un roce en una marquesina. Repito, es que las frases son brutales. ¡Abre el vino! Mi lealtad la tendrás siempre. No te preocupes, esto como no lo arregle la levanto. Y me voy a
cagar en todos los santos, bueno, con los roces. Y uno de ellos, hay que recordar que Medina terminó absuelto en la causa. de Madrid, y efectivamente... No, pero sobre todo lo que no había era ninguna relación con el ayuntamiento. Oye, fueron unos señores que llamaron y dijeron, pues vende. Pero que es y el famoso, al final en la causa, que es por lo que se hizo mediática, por el famoso y por su y por querer vincularlo desde la izquierda con el ayuntamiento cuando no había ningún tipo de vinculación, pues uno, no hay vinculación con el ayuntamiento, dos, el famoso terminó absuelto. A mí me llama la atención cuando, bueno, por supuesto, es cierto que aquí en este informe no aparece que Ángel Víctor Torres haya cobrado presuntamente por realizar estas gestiones. Sí que se puede ver que podría haber un delito de tráfico de influencia, pero no de haber cobrado pues comisiones ilegales como el resto de los miembros de la trama. Que esté en no quiere decir que no vaya a haber otros informes. Es que lo dice expresamente el informe de la UCO. Donde sí implique... Claro. Ya metieron la pata, Teresa, acuérdate, con el primer informe de la UCO sobre toda la trama Koldo. Se ha demostrado que se ha demostrado el qué. Pero si tienen ya siempre han hecho lo mismo, Carlos. Acuérdate, en el primer informe del caso Begoña Gómez, que el diario El País salió diciendo, bueno, la UCO exculpa a Begoña Gómez y dice que no hay delito y tal. Y lo primero que decíamos es, la UCO nos dice si hay o no hay delito. Quien lo dice es el juez. Y luego conocimos el informe, que en aquel momento no se conocía, El País sí había tenido acceso a él, y la UCO decía todo lo contrario, ¿sabes? Entonces ellos es verdad que su estrategia es decir que los informes de la UCO no dicen nada, pero lo cierto es que están a punto de sentarse en el banquillo de los acusados. Como muestra un botón. Koldo, García Izaguirre, Ángel Víctor Torres. Escucha. Agradezco en el alma tu implicación personal y otra cosa no, pero te doy mi palabra de que me vas a tener para lo que te salga de los cojones. Y eso sí que cumplo, ¿vale? Un abrazo. Ay, es que si no dejan la firma, si no dicen los cojones, las zorras, las putas, no son ellos, no es la trama. No es suyo. Ese es el lenguaje. Ahora, Cristina, y te lo pongo en bandeja, Ángel Víctor Torres a Koldo García Izaguirre. Yo la semana que viene mañana tengo que ir a Tenerife y ya he requerido el expediente completo para ver qué es lo que ha pasado en todo el desarrollo del mismo, ¿no? Pero lo que quiero es que se pague ya de una vez todo lo suministrado y todo lo que está de manera correcta, todo lo que ha recibido Canarias, para ver quién es el que ha estado desde dentro, pues torpedeando, retrasando y demás. ¿Vale? Venga, chao. Hala, Cristina, como me vas a tener para lo que te salga de los cojones, no te preocupes que yo estoy encima de todo y se os va a pagar sí o sí. Además va a buscar a los que han torpedeado, es decir, a los que ponían objeciones a la compra por la calidad, por lo que fuera. Todo esto vuelve a demostrar una vez más que Koldo tenía un inmenso poder. O sea, cuando tú vas a un presidente de Canarias y es el que se pone en contacto con él y está todo el rato, ofreciéndose como intermediario para contactar con el jefe de todo, es decir, con Pedro Sánchez, cuando tú tienes ese inmenso poder, no es porque eres un asesor de Ábalos, es porque eres algo más. O sea, yo, al margen de lo que salga en un informe preliminar y lo que se pueda saber a partir de los correos o de los WhatsApps que se intercambiaron y de los audios, hay una cuestión que se deduce de todo esto. Y es que aquí había una trama y que había gente como presidentes autonómicos que eran conscientes de que esos señores había que utilizarlos y que había que darles dinero, fuese para comprar mascarillas o fuese para lo que sea, pero que había que darles pasta. Entonces, eso yo creo que es el gran asunto que te lleva a pensar que esto no era lo de los tres, ¿no? O sea, las tres manzanas podridas, ¿no? Es como, vamos a ver, si tú estás en un contacto tan estrecho con una gente que está haciendo esa corrupción, que tiene una trama de corrupción montada, y no te das cuenta de que la tienen, bueno, es que te falta algo, ¿no? Yo creo que es imposible no darse cuenta. Igual que ahora han frivolizado sobre aquello del Peugeot, ¿no? Sacaron el otro día, cuando estaba ahí el Pedro Sánchez en la Comisión del Senado, el hashtag todos fuimos, yo también fui en el Peugeot. Vamos a ver, en el Peugeot, cuando tú ves los que iban, dices, bueno, estos señores se han recorrido media España, han estado días juntos, el otro ha costeado los tabales, y Pedro Sánchez no se da cuenta de cómo son esos señores con los que va, o es que también es como ellos.
¿Quieres que te conteste con un peyot? Vale. Bueno, vamos a irnos a publicidad, vamos a volver. Les doy 2 frases sobre el tema de Álvaro García Ortiz, el fiscal general. Bien, el fiscal general dictó, literalmente, de hecho ha sido el testimonio de la directora de comunicación de la Fiscalía, que no ha sido rechazado ni rebatido por nadie. Por tanto, el fiscal general dictó la nota de prensa que reveló que filtró la negociación secreta de González Amador con el fiscal González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso. Y atención este otro titular. El jefe de comunicación se negó a publicar la nota de prensa de la Fiscalía General sobre el novio de Ayuso porque advirtió, y además lo señaló y alertó de ello, de que podía tener consecuencias penales. Vamos, que había alguien que se tomaba en serio la ley ahí dentro. ¿De dónde están esas refinerías que se decía que yo traía de manera ilegal a Arucas? ¿Dónde están esos pisos donde yo iba con mujeres explotadas? ¿Dónde están esas comisiones y esas mordidas que algunos me señalaban? ¿Dónde están esas ¿Han escuchado la frase? Vamos a volver a ponerlo. Las refinerías, Isaac, de... ¿Dónde están esas refinerías que se decía que yo traía de manera ilegal a Arucas? ¿Dónde están esos pisos donde que traía yo de forma ilegal a Arucas? A ver, Teresa, cuéntanos, porque es que como la mentira tiene las patitas muy cortas, resulta que hasta este momento no sabíamos dónde iban a estar las refinerías hasta que ha tenido que abrir la boca Ángel Víctor Torres. Así es. O sea, nosotros sabíamos que hubo varias reuniones con Claudio Riva, con Aldama, con Coldo García Izaguirre, donde también estuvo de manera indirecta Pano. De hecho, Pano, hace un año ya, Carmen Pano, la que dijo de llevar 90.000 euros a la sede del Partido Socialista por orden de Víctor de Aldama, fue la que nos señaló en un principio a Ángel Víctor Torres, y nos contaban que habían tenido varias reuniones para crear una refinería en Canarias, pero nunca nos habló de Arucas, nunca nos dijo dónde estaba exactamente. Y luego dirás que no dice verdades, Ángel Víctor Torres. Pues ahí está, te ha facilitado, para que sigas investigando, te ha facilitado el domicilio. Tiene que seguir dando declaraciones. Estáis amargando la noche, ¿eh? Que por cierto que es maravilloso el tema, porque, vamos a ver, vamos a repetirlo, que esta es la parte de la investigación, el informe de la UCO sobre Ángel Víctor Torres de mascarillas. Mascarillas no es refinería, lo han compartimentado así, yo qué quiere que le haga, pero vamos, muchas gracias por facilitar la función investigadora a partir de ahora. Nada, iremos a mirar a Lucas, a ver dónde pensaban ponerlo. Pero bueno, vamos a tomarnos el CalPlus, no sé si que se lo tome Ángel Víctor Torres, que lo va necesitando. Yo creo que lo va a necesitar. CalPlus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, CalPlus de Mundo Natural, y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista, en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Pues Naya Pertusa, vamos con los miembros del Club Libertad Digital, esa gente maravillosa a los que hay que mimar día a día. Buenas noches, Carlos. Nos vamos hasta Málaga, dedicamos el programa y felicitamos porque cumple 54 años hoy a María Victoria Gómez Díaz. Gracias, María Victoria, por ayudarnos con la suscripción al Club de Libertad Digital desde hace ya 5 años y medio, y muchas felicidades de parte de todo el equipo de radio. Esperamos que lo celebre por todo lo alto. Un abrazo. Y recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros para informarse sobre el club en el 91-409-4002 o en el correo electrónico club@libertaddigital.com. Pues nada, María Victoria de Málaga, que un placer. Mira, además tiene la misma edad que yo, 54 años. 5 años y medio en el club, mira, yo llevo un poquito menos aquí en esta empresa. Bueno, pero ligado como a esta colaborador empresa, toda la santísima vida. Pero bueno, ya metido en plantilla, tal cual, pues llevo 3 años y pico, casi 4. Así que encantado. Y ya 5 años y medio en el club. Que un abrazo muy fuerte, que además tenéis una ciudad preciosa, cada día está más bonita, la verdad. Empieza ya a competir. Siempre había competido en cuestión industrial, en cuestión empresarial, en cuestión incluso logística, tal. Bueno, pues es que ahora ya compite en cuestión turística. Sí, da gusto directamente. Así que un besazo muy fuerte para allá, y nada, haznos el boca a boca, que queremos más gente de Málaga. Por todas partes. Bueno, y a los oyentes les invitamos mañana a acudir al programa especial que vamos a hacer desde Las Rozas, mañana miércoles 5 de noviembre, concretamente en el Hub 232, en la calle Cálamos, con K, número 32 de Las Rozas, donde vamos a estar pues gracias a la colaboración de Visit Las Rozas y el Ayuntamiento de Las Rozas. La entrada es libre hasta completar el aforo, así que todos los que quieran pues pueden estar allí. Vamos a estar con el alcalde de esta maravillosa ciudad, y también nos va a visitar la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ahí estaremos con ella y hablaremos de todo lo que está pasando, que anda que no es poco. Vamos a hablar, por supuesto, de toda la ola de corrupción, y vamos a hablar de algo que vamos a hablar en un momento. Yo les voy a dar otra noticia, pero vamos a hablar en un momento de qué está pasando con el juicio del fiscal general. Lo digo porque Pedro Sánchez se las prometía muy contentas
y decía eso de no, la verdad va a aflorar. Pues yo tengo la sensación de que la verdad está aflorando todavía más que en la instrucción, porque estamos descubriendo cada barbaridad. O sea, ya sabíamos que se le había sacado por orden expresa del propio fiscal general, de Álvaro García Ortiz, se le había sacado al fiscal que tenía asignado el caso, a Julián Salto, se le había sacado de un partido del Atlético de Madrid, que encima estaba ganando al Milan. O sea, eso no se le hace a un hermano atlético, ¿eh? Nunca. Bueno, pues de allí que lo sacaron. Allá que el pobre Salto pregunta y dice, ¿pero qué está pasando con esta historia? ¿Pero qué os pasa a todos? No, que tiene que ser ahora, que lo pide el fiscal general. Ya, pero ¿y cuál es el repentino interés? Pregunta el hombre. Y la respuesta es, pues que es la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Toma ya con el pedazo de argumento jurídico. Eso está ya declarado en juicio oral en el juicio contra Álvaro García Ortiz. Luego les vamos a dar más detalles. Ya les adelanto, como la noche es como es y está pasando lo que está pasando, en nada, en una hora y pico, en un par de horas, va a haber un programa de televisión en 4 donde se va a retransmitir unas declaraciones grabadas por Claudia Montes. ¿Quién es Claudia Montes? Pues una de las amigas enchufadas por José Luis Ábalos. Una conversación, ¿no? Una conversación de teléfono que grabó. ¿A quién se la grabó? A Óscar Gómez Barbero. ¿Quién es Óscar Gómez Barbero? Bueno, pues en aquel momento era el director de Logirrail, la empresa donde estaba enchufada. Bueno, las declaraciones son brutales. Yo les leo alguna de ellas. Tú te presentarás como se presentará el resto del mundo, pero haremos un diseño de la plaza que se adapte a tu perfil, de manera que puedas conseguir la plaza. Esto es lo que hablamos. Esto no es la definición que viene en la RAE de un pedazo de enchufe de tomo y lomo y como la copa de un pino. Lo tenemos, vamos a escucharlo. Tú te presentarás como se presentará el resto del mundo, pero haremos un diseño de la plaza que se adapte a tu perfil, de manera que puedas conseguir la plaza. Eso es lo que hablamos. Toma ya. Y por si había alguna duda, atención, otra parte de esa conversación grabada al mismo señor, repito, director de Logirrail, que luego Óscar Puente pues se ha encargado de ascenderlo. Y ahora ya resulta que es el director de negocios de Renfe. El 16 de enero de 2024 le nombro. París bien vale un enchufillo. Casos como el tuyo tengo bastantes. Hay que hacerlo muy bien, legalmente muy bien, para que nadie te ponga una demanda que al final desvele un favoritismo personal que puede tener consecuencias muy incómodas. Y mi obligación es proteger a mis jefes. Sobre todo lo que hagamos, no nos afee la conducta nadie, absolutamente nadie. Vamos, que parezca un accidente. Mi obligación es proteger a mis jefes. A mis jefes. A mis jefes. No dijo a mi familia, de puro milagro. Su jefe superior era Óscar Puente, que pues hasta ahora estaba muy tranquilo. Anticipo que está ya filtrando en redes el programa Código 10 en 4. Esta noche lo podrá ver el que quiera y van a ver, yo creo que además allí a Claudia Montes explicando que esto es un no acabar. O sea, es que es montaña tras montaña tras montaña de pruebas. Otro que sale. O sea, Óscar Puente, ya lo tenemos en la lista. Pero, Carlos, a mí lo que me llama más la atención de esta grabación es cuando él dice, casos como tú tengo bastante. Es decir, que las instituciones públicas o como esta, como Logirrail, son un coladero de enchufismo. ¿Cuántos más casos no hay como el de Claudio Montes, como el de Jessica Rodríguez? ¿Verdad? Por supuesto. Como el de Andrea de la Torre. O sea, entonces habría que ver, yo creo que ahora lo que se tendría que hacer es investigar uno por uno todos los trabajadores de estas empresas, de Ineco, de Logirrail y demás, para ver quién ha sido enchufado, porque estoy convencida de que hay muchísimos casos. ¿Cómo era, Carlos, aquel correo en el que se decía que había no sé cuántos casos? 785 casos. Decía en Adif, una de las personas que estaba ahí le decía al director, que por cierto además está imputado, el responsable, uno de los directivos de Adif, y le dice, mira, o me explicas qué hago, porque tengo 785 efectivos sin nómina. Vamos, sin nómina significa en B. Y decía 785. Dice, tú me explicarás qué hago yo con esto. Yo lo que no entiendo, la gente que realmente se ha sacado una plaza para poder trabajar en Ineco, en Logirrail, ¿qué hacen que no denuncian esto? Aunque sea de manera anónima, pero es que deberían hacerlo. O sea, yo sí que hago un llamamiento a todos los trabajadores de Logirrail o de Ineco y demás, que vean que el resto de trabajadores están enchufados, pues que lo denuncien. Es cierto que, por cerrar el tema de Claudia Montes, ahora está señalando a este señor, pero ayer señaló también a Adrián Barbón, al presidente de Asturias, dijo que que ella había visto como en esa empresa se amañaban todo tipo de licitaciones y le dijeron, ¿y usted avisó a alguien? Y dice, yo envié un correo electrónico a Adrián Barbón y le avisé. Bueno, pues a Óscar Puente. Y a Óscar Puente también. Dice, que además Óscar Puente le dio acuse de recibo. Se lo mandé a Óscar Puente, efectivamente. Y Óscar Puente me dijo que se pondría en contacto conmigo su jefa de gabinete. Y dice, ¿y qué pasó? Que aquí estoy esperando. Claro,
Adrián Barbón es verdad que ya dice que no le llegó a responder nunca, no como Óscar Puente, que a ver si algún día nos cuenta qué pasó con esta denuncia, pero a Adrián Barbón hoy le han preguntado por este asunto y él enseguida pues se ha desligado de todo, dice que no la conocía absolutamente de nada y que si tenía algún delito que comunicar, que lo que tenía que haber hecho no era escribirle a él, sino ir directamente a la Fiscalía. Bueno, Cristina, si te parece vamos a ir con el tema del fiscal general del Estado, que viene nutrido, que esto a mí me parece, yo de verdad, las testificales, yo pensaba que habíamos visto ya todo el elenco de barbaridades en la instrucción del caso. Por cierto, empezábamos con insultos, porque Pilar Rodríguez, más conocida como Pilar Cianuro, esa persona que, por cierto, tuvo una explicación también colosal. Dice, ¿por qué dicen ustedes que yo dije que íbamos a dedicarle más cianuro? Solamente dije cianuro, no dije más. Porque no lo habíamos puesto, que menos mal que nos lo aclaró. Como todo el mundo sabe, cianuro sin el más no es veneno. Claro, sienta de maravilla para la salud. ¿Sabes? Estira el cutis, es un anti-aging. Yo, de verdad que estamos todos locos. Pero es que hoy ya hemos tenido que escuchar que efectivamente, que es que se le dictó, no sé si tenemos el corte por ahí, que se le dictó por parte del fiscal general del Estado, se le dictó a la directora de comunicación la nota en la que se filtraba. Oiga, pues si usted lo dictó y viene del fiscal general, el filtrador es el fiscal general. No me parece tan difícil, ¿verdad? Vamos a escucharlo. Esta propuesta de conformidad realizada por el letrado defensor reconocía la autoría del señor González Amador en la comisión de 2 delitos contra la hacienda pública por el impuesto de sociedades. Para redactar este párrafo, usted no podía hacerlo sin tener el email, ¿no? Me lo pudo dictar y me lo dictó el fiscal general. Se lo dictó el fiscal general. Claro. ¡Hala! Ahí queda eso. Claro. Y tan anchos, Cristina. Sí, sí. No, bueno, está claro. O sea, esta señora que evidentemente no pretende implicar al fiscal, sin embargo, pues se está diciendo que es el fiscal el que tiene ese material y el que le dicta la nota, o concretamente ese párrafo de la nota, ¿no? Yo creo que, vamos, no sé si a lo largo del juicio habrá suficientes evidencias, en fin, esto siempre es discutible, ¿no?, en un juicio penal, pero lo que está claro es que lo que se está viendo es que aquí se cogió una persona, un empresario que tenía un caso como tantísimos de que hay eso, pues ahí Hacienda dice que has cometido un fraude y tú dices que no, pero en fin, se plantea ahí un contencioso, entonces pues lo quieres arreglar sin pasar por juicio y dices, mira, pues llego a un pacto de conformidad. Y eso seguía su curso normal, es decir, como dijo el fiscal Julián Salto, ¿no? O sea, era un caso como el de tantos otros, y de pronto ese caso es seleccionado con criterios evidentemente no relacionados con la gravedad del asunto, sino con criterios políticos, tanto por la Fiscalía como por el Gobierno, o sea, por los ministros, etcétera, etcétera, que le van a dar luego toda esa proyección y se le va a intentar dar todo. Y es seleccionado porque ese señor, esa persona, resulta que está relacionado con una dirigente política a la que se quiere machacar. Bueno, eso me parece algo tan bestia y tan poco, o sea, tan, absolutamente falto de ética, impropio de una democracia medianamente seria, de una democracia homologable, que se demuestre o no se demuestre, o sea, se le declare que hubo revelación de secretos o no hubo revelación de secretos por el fiscal. Solo ese hecho es para que dimitiera todos los implicados que estuvieron haciendo eso. Y para que la ciudadanía española se preocupara. Oye, porque es que eso no se puede hacer. Me da igual que la afectada fuera la presidenta de la Comunidad de Madrid, podía ser cualquier otro. O sea, que de pronto tú estás metido en un litigio con Hacienda y te cogen y te van a poner en el escenario público y se van a filtrar los correos de tu abogado y se va a hacer todo eso porque eres el novio de alguien o la novia de alguien al que se quiere fastidiar. No, además es que esto es una deformación absoluta, es un grotesco, o sea, es lo que en toda definición del Estado de Derecho viene como prohibido, que es la utilización arbitraria de los medios del Estado. O sea, tú no puedes utilizar la administración del Estado como te dé la gana para aplastar a una persona simplemente porque es tu contrincante político. O sea, es que eso es una violación tan brutal que efectivamente, como dice Cristina, es que va más allá de la filtración. O sea, el propio interés de utilizar como sea, lo que sea, para acabar con una persona, dice, ¿y por qué? Porque es mi contrincante. O sea, es que tiene incluso una connotación de posible, desde mi punto de vista, delito electoral de 3 pares de narices. Creo que nos está escuchando ya Miguel Ángel Pérez. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Oye, ¿tú te has quedado igual de a cuadros que yo cuando hemos escuchado esta historia de no, si es que me dictó la nota de prensa donde iban las filtraciones, me la dictó Ángel, yo estoy liándolo todo el día, Álvaro García Ortiz con Ángel Víctor Torres. No me extraña, la verdad, pero bueno, que se lo dictó el fiscal general. Bueno, fíjate, Carlos, que dictó la nota de prensa que incluía las frases textuales de los correos electrónicos el mismísimo fiscal general del Estado, es decir, para eso tenemos a un fiscal general del Estado, para dictar notas de prensa haciendo revelación de secretos, ¿no?, que es por lo que se le está juzgando, y con el objetivo de ganar el relato, pero a la vez nos quieren hacer convencernos de que él no fue el que filtró los correos previamente. O sea, que es que yo creo que es que ya se está cayendo ya la historia del fiscal general del Estado. O sea, esa declaración de la jefa de comunicación de Álvaro García Ortiz, a mí me parece que es determinante, ¿no?, el hecho de que tengamos a un fiscal general del Estado que se dedica a redactar, a dictar las notas de prensa que incluyen presuntos delitos de revelación de secretos con información reservada, de una negociación reservada entre un fiscal y el abogado de un ciudadano español, ¿no? Es gravísimo lo que ha dicho Maredo, y por supuesto también pues ha habido otras 3 declaraciones, Carlos, que han sido para mí las más importantes del día. La segunda de ellas ha sido la de Esmeralda Rasillo, que es una fiscal que, digamos, es la encargada del departamento de la Fiscalía que gestiona los dispositivos móviles de los fiscales. Esta mujer iba a propuesta de la defensa del fiscal general del Estado para decir poco más o menos que Álvaro García Ortiz hizo muy bien en cambiar de móvil, porque antes era el jefe de la Secretaría Técnica y pasó a ser el fiscal general del Estado, y que es habitual cambiar de móviles y tal, pero en mitad de la declaración pues ha revelado y ha confirmado que no existía ningún protocolo en la Fiscalía. Vamos a escucharlo, sí, porque esa es la segunda gran afirmación del día, que dice, oye, está diciendo abiertamente que el fiscal general ha metido una trola, pero una trola campeona por todo lo alto. No hay ningún protocolo, porque en teoría cada persona debe ser responsable individual del manejo de los datos del móvil que tiene asignado. Oye, pero Miguel Ángel, estabas diciendo que esta era una testigo solicitada por la defensa de Álvaro García Ortiz. Vamos, que se les está yendo el caso a pique. Totalmente, vamos, a mí me ha parecido que su testimonio, lejos de ayudarle, le ha perjudicado, porque ha puesto de manifiesto que Álvaro García Ortiz mintió. Cuando supimos por el informe de la UCO pues que este hombre había borrado compulsivamente sus 2 teléfonos móviles, la plataforma, la nube, el correo electrónico, etcétera, pues desde la Fiscalía se dijo que es que había un protocolo de borrado. Luego ya matizaron y empezaron a decir que no era exactamente un protocolo, pero que había una directiva europea que les obligaba a borrar. Bueno, pues esta mujer que ha declarado hoy a propuesta de la defensa de García Ortiz, pues se descuelga afirmando categóricamente que la Fiscalía no había ningún protocolo que obligara al fiscal general del Estado a borrar su dispositivo por seguridad, como dijo. Con lo cual, pues ha quedado una vez más, y ya son varias, como un auténtico mentiroso este fiscal general del Estado. Eso es lo que ha dado de sí la mañana, Carlos, pero luego por la tarde pues ha habido otras 2 declaraciones muy potentes. La primera ha sido la de Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, que ha hecho una declaración, digamos, más política, ¿no?, porque al final no deja de ser un político, pero que ha repartido pues a diestro y siniestro, podríamos decir coloquialmente, porque ha atacado pues obviamente pues a los medios izquierdistas al servicio del gobierno, la campaña que se hizo contra Isabel Díaz Ayuso, contra Alberto González Amador desde el gobierno de Pedro Sánchez, con la participación de todos sus ministros, etcétera, y ha sido pues muy significativo su alegato cuando ha dicho que Alberto González Amador no era ni ningún defraudador confeso ni ningún delincuente confeso, simplemente un ciudadano que iba a cerrar un pacto de conformidad y que a última hora pues se desbarató porque era el novio de Ayuso, ¿no? Y eso ha sido pues la verdad que una afirmación muy potente de Miguel Ángel Rodríguez. Y luego pues se ha dado paso a Alberto González Amador, que ha sido pues digamos la declaración pues más humana, la declaración de la víctima, la declaración
situación del perjudicado, de un empresario, pues al cual, como él mismo ha dicho, le han destrozado la vida, lo ha dicho textualmente, que después de esa filtración de los correos, de esa negociación de su abogado por parte de la Fiscalía, le han destrozado la vida públicamente, económicamente, socialmente, que le han convertido pues en el delincuente confeso del Reino de España. Y desde luego pues en su alegato final ha ido más allá Alberto González Amador, mostrando su desesperación, y ha querido hacer constar ante los magistrados del Supremo pues que después de esta filtración pues que solamente le quedaban dos opciones: o irse de España o el suicidio, ¿no? Ahí ha tenido que intervenir el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, y le ha dicho que obviamente que no le recomendaba ninguna de las dos opciones, pero que en todo caso pues eso, que tenía que hablar esas cuestiones con su abogado. Quiero que nos comentes otra declaración. Es de la misma directora de comunicación de la Fiscalía General del Estado, de Maredo, que lo mismo que ha dicho que le había dictado la nota de prensa a Álvaro García Ortiz personalmente, ha dicho lo siguiente, atención. Expresaba a las 7:14 de la noticia del País el contenido de el borrador de su nota. Si usted lo dice. ¿Usted qué cree? Pues que lo ha leído, entiendo que sí. Y que por tanto sí. Y por tanto sí, una nota que yo había enviado antes de las 7 de la mañana. Es decir, que también se ha filtrado la nota. Se filtran muchas cosas en España. ¿Ah, sí? Sí. Pero esta nota la había hecho usted. Esa nota la había hecho yo. Al dictado del fiscal general. En parte no me dictó nada, ¿eh? ¿Perdón? Que en parte no me dictó nada. También soy capaz de redactar algunos párrafos. Sí, y de romper la coherencia de la declaración en 3 segundos. Pero sí es ella la que ha dicho que se lo dictó. Pero esto empieza ya a ser surrealista. O sea, ¿estos son los testigos solicitados por Álvaro García Ortiz? ¿No son IAS? Bueno, ahí la verdad es que ahí podemos decir que a Maredo pues le han pillado un poco, ¿no? ¿Cómo que un poco? Vamos, con 13 carritos del helado. Ha tenido que confesar efectivamente que una nota de prensa, pues eso, que había redactado ella misma, que casualmente pues es filtrada al diario El País, ¿no? La verdad es que ahí, si ven las imágenes de la vista, se ve pues como Maredo está intentando pues de alguna forma no reírse, porque sabe que se ha metido en un jardín, que el abogado de Alberto González Amador le ha pillado, y que efectivamente pues acaba confesando que una nota de prensa elaborada por ella pues había casualmente filtrado pues previamente al diario El País, ¿no? O sea, aquí lo que queda claro, Carlos, es que ha habido filtraciones masivas. Eso te iba a decir, que Miguel Ángel, que lo que se está viendo no es que hubiera una filtración, es que había una orden de acabar con Alberto González Amador porque había que acabar con Isabel Díaz Ayuso. Sí, al final yo creo que eso es un poco lo que más ha querido pues mostrar tanto Miguel Ángel Rodríguez como Alberto González Amador, ¿no? Alberto González Amador, cuando supo pues que le estaban investigando en Hacienda, etcétera, pues habló con su abogado, y lo único que quería era que se cerrara esta cuestión cuanto antes, de la forma más discreta, porque no quería perjudicar a Isabel Díaz Ayuso, que es su pareja. Pero obviamente la Fiscalía, el llamado equipo Fortuny, pues vio un filón en esta historia, y vieron que era una forma de hacer daño pues a la oposición que representa Isabel Díaz Ayuso, una de las más combativas con Pedro Sánchez, y obviamente pues pusieron esto como meta, como objetivo, y claro, a costa de machacar a Alberto González Amador, pues intentan obviamente también hacer daño a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Miguel Ángel, un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte, Carlos. Y enhorabuena por esa labor de seguimiento. Decía Cristina antes, y yo me quedo con esa frase, porque a mí me parece la más representativa de todo lo que ha ocurrido. El fiscal que estaba llevando este caso, mejor, peor, con más acierto, con más desacierto, me da olímpicamente lo mismo, es el que estaba llevando el caso. Y este señor lo estaba llevando de tal manera que no tenía ni puñetera idea de quién era Alberto González Amador. ¿Por qué? Porque no tienes por qué saberlo, pero ¿qué es esta historia que actúas de una manera o de otra, dependiendo de si es el novio de Isabel Díaz Ayuso? Claro, lo mencionábamos antes, cuando llega un momento en el que dice, pero aquí ¿qué está pasando? Que me estáis sacando de un partido de fútbol, que me pedís todo, que evidentemente esto es para pasarlo a alguien, porque si no, ¿qué es lo que está pasando? Y él responde así, escúchenle. Yo el 8 de marzo pregunto a qué viene este repentino interés de un asunto que en principio no nos sonaba que fuera de dación de cuenta, y me dicen que es el implicado, el administrador de Más Work de Mona, el señor González Amador, pues mantiene. Yo lo desconocía, evidentemente no hay ningún dato ni en el expediente tributario ni en la denuncia nuestra que el señor González Amador mantiene una relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Esto se lo dice su decana, ¿verdad? Sí, me dice la fiscal decana. Sí, yo le pregunto porque supongo que ella habrá hablado con la fiscal jefe y yo le pregunto qué pasa. Entonces me comenta este asunto. Me comenta el asunto de que es que mantiene una relación sentimental con Isabel Díaz Ayuso. Es alucinante, porque hay otra parte de la... Pero tenemos que considerar que es inocente, ¿no? Álvaro García Ortiz. Sí. Pobrecillo. Sí, tenemos que considerar que es inocente, tenemos que considerar que es inocente, pero borró su teléfono móvil, tenemos que considerar que es inocente, pero decía que tenían que ganar el relato, ¿no? Y luego... también hay una parte de la declaración que a mí me ha llamado mucho la atención, que es cuando Maredo, la jefa de prensa del fiscal general del Estado, ha dicho que ya sabía cuándo le iban a imputar, que 4 días antes de la imputación sabía que le iban a imputar a Álvaro García Ortiz, y que para ello le dijo a su jefa de prensa: el mismo día que me impute, que será dentro de 4 días aproximadamente, quiero que me cierres una entrevista en Televisión Española. Bueno, Televisión Española, que hoy también tenemos noticias de Televisión Española. Y es que efectivamente, si os acordáis, el mismo día que imputaron, Fortes le hizo una entrevista bastante... en la noche, en el 24 horas. Sí. Muy llamativa, porque fue la famosa entrevista en la cual él dijo: yo sé muchas cosas de un montón de gente que no voy a soltar. Sí, bueno, eso fue. Que nadie piense que yo estoy chantajeando. Y luego hay otra cosa que a mí me resulta también muy interesante, que es, obviamente, el juez instructor, que no es ninguno de los que, como ya sabemos nosotros, pero hay que explicarlo, no es ninguno de los que está juzgando, pero el juez instructor, cuando estaba instruyendo la causa, sí que sospechaba y tenía indicios de la vinculación del gobierno en este caso, pero como no pudo reclutar los indicios suficientes como para llevar a juicio a ningún miembro del gobierno, por eso solamente llevó al fiscal general del Estado. Y yo luego pensando he dicho, es que el paralelismo es igual que el que vimos hace unos años. Es decir, la principal sospecha es que el fiscal general del Estado consigue la información, se la transmite el gobierno y el gobierno a los medios de comunicación. Bueno, lo que no se ha logrado demostrar es que el gobierno se la traslada a los medios de comunicación. Lo que sí se ha logrado demostrar es que el fiscal general se lo traslada a otra persona ajena al procedimiento y por lo tanto comete el delito de revelación de secreto. Y desde luego, Teresa, que después de eso que se está buscando y no la nota de prensa es una propia filtración. No se encuentran las pruebas porque él ha destruido todas. Sí que hay una segunda filtración masiva a través de una nota de prensa que casualmente incluye las frases más delicadas de la primera filtración. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la primera y la segunda? Totalmente. Pero es que además de eso, esto termina en un medio de comunicación que es El País y la cadena SER. Yo luego y fue el mismo modus operandi que ocurrió hace unos años cuando se decide absolver a Trapero con el voto discrepante de Concha Espejel, y hemos visto... El jefe de los Mossos. A Trapero, sí, al jefe de los Mossos. Sí, al comisario de los Mossos. Y hemos visto... Al comisario de los Mossos en el 1 de octubre, en el golpe separatista. Eso es. Vimos ese mensaje del que entonces era el presidente de la Audiencia Nacional a Ábalos, y Ábalos rebotándoselo a Sánchez, donde le decía: va a salir la sentencia de Trapero, es verdad. donde se dice que se le va a absolver, ¿no? Esto solo dice el presidente de la Audiencia Nacional, entonces presidente, a Ábalos, y Ábalos a Sánchez. ¿Quién fue el medio que dio la exclusiva de la absolución de Trapero antes de que saliese la sentencia? Te lo digo, la cadena SER, el mismo periodista que ha publicado la noticia sobre González Amador. Rapidísimo, que tenemos que ir a publicar. No, solo iba a decir que hoy hablábamos de Televisión Española y que por si acaso alguien no nos ha escuchado al principio, esta tarde, Directo al Grano, el programa de Marta Flitsch y Gonzalo Milós anunciaba en las redes sociales diciendo: a las 4 menos 5 en Directo al Grano, juicio a Miguel Ángel Rodríguez y a la pareja de Ayuso. Juicio a Miguel Ángel Rodríguez y a la pareja de Ayuso. No ya juicio a Álvaro García Ortiz. No, aquí damos la vuelta a la tortilla. Campeonato del Mundo de lanzamiento de bulos. Bueno, vámonos a publicidad, volvemos y hablamos con Fernando de Rosa, de formación magistrado, ahora diputado del Partido Popular, sobre lo que está ocurriendo, porque a mí de verdad que lo de Ángel Víctor... estoy con Ángel Víctor Torres, Álvaro García Ortiz me parece ya, de verdad, de escándalo multiplicado por 10. O sea, es que sus propios testigos son los que se están encargando de condenarle. Yo no digo que quiero añadir más cianuro. Yo digo, dan ganas de poner un poquito de cianuro. Más es un adverbio que hace mucho daño y que no consta en mi mensaje. Pero lo señaló ahí el señor Hurtado en varias ocasiones y la sala de apelación sigue diciendo que yo dije, dan ganas de poner un poquito más de cianuro. No, yo dije, dan ganas de poner un poco de cianuro, porque no se puso cianuro.
Es que mira que somos malos. Lo que hace daño del cianuro no es que sea un veneno, es que le pongas más por delante. Fernando de Rosa, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Carlos. Te iba a preguntar que cómo estás ahora y cómo estabas antes de escuchar esta frase, porque ahora te tienes que haber quedado, pero vamos, o sea, que el problema de pedir que se le ponga cianuro a la presidenta de la Comunidad de Madrid es ponerle el más por delante. Porque si es solamente un poquito de cianuro, pues nada, oye, no pasa nada. Bueno, es que realmente yo creo que estamos viendo una sesión del juicio absolutamente sorprendentes, ¿no? Que una fiscal provincial, con la experiencia que tiene ella, incluso en el ámbito político, no hay que olvidar que fue alto cargo político con el Partido Socialista, pues que sepa y que diga que es que el problema no es la cantidad, sino el problema es la frase, ¿no? Y eso es algo que sorprende, ¿no? Jurídicamente hablando, pero sobre todo, vamos, de una forma cotidiana y de conversación, ¿no? Es absurdo el planteamiento que esta señora está haciendo, ¿no? Oye, tú eres magistrado, Fernando. ¿Tú crees que marcha bien el juicio oral por parte de Álvaro García Ortiz o que se le está torciendo todo? Hombre, está haciéndose todo lo que efectivamente en la instrucción se está confirmando. Y si durante la instrucción se consideró que había indicios racionales de criminalidad suficientes para sentar en el banquillo, ahora esos indicios se están convirtiendo en prueba. Y en el acto de juicio oral se están convirtiendo en prueba y, por tanto, están ladrillo a ladrillo sosteniendo una sentencia desde mi punto de vista condenatoria. Pues ya han pasado Pilar Rodríguez, que era básica, porque es la famosa que tiene el intercambio con Álvaro García Ortiz y de la que constan además los mensajes porque no les dio tiempo a borrarlos. Fue antes de que empezase el borrado general. Ha pasado la fiscal Rasillo, ha pasado la directora de comunicación, Maredo, ha pasado Miguel Ángel Rodríguez y ha pasado Alberto González Amador. Es decir, no han pasado pocos testigos de los importantes, ¿eh? No, y sobre todo Almudena Lastra, la fiscal superior. Efectivamente, que se me olvidaba. Cierto. Es que es determinante, su declaración es determinante porque fue la que habló directamente con el fiscal general y le dijo, has filtrado el correo. Es decir, ya le dijo, no le preguntaba, sino que le afirmaba y se negó ella a colaborar y tuvo que recurrir el fiscal general al fiscal provincial que ha declarado en este sentido la famosa señora del cianuro, ¿no? Por cierto, que se ha confirmado también, Fernando, la contestación que le dio, porque es verdad que ella le dice, lo has filtrado. Eso no importa ahora. Y él le contesta, efectivamente, eso no importa ahora, pero ¿cómo que no importa, por Dios? Es que ni siquiera se lo negó. Es que desde mi punto de vista es la declaración más importante, porque es un testigo directo, en la cual ella intervino en la conversación con el fiscal general, recibió una orden que se negó a cumplir porque ella dijo que no era legal y por tanto no lo podía hacer, ni siquiera cumpliendo el principio de obediencia debida, porque la fiscalía es jerárquica, y le dijo que se lo dijera por escrito, y el otro pues se la saltó y fue a la fiscal provincial. Oye, déjame que te pregunte por una escenografía patética, lamentable, nauseabunda que vimos ayer en el arranque de este juicio oral. Y es ver cómo se daba orden de bajar. Y digo orden de bajar porque primero dijeron que le había hecho un paseillo aplaudiendo a un procesado, un fiscal general procesado, acusado no solamente de filtrar información secreta de una persona que tiene todo el derecho del mundo a su defensa, sino también, por cierto, y aunque no sea constitutivo en esta causa de delito, de haber borrado todas las pruebas imaginables. Y le hicieron un paseillo los de la Unión Progresista de Fiscales, y digo que hubo una llamada porque a mí, por lo que me ha dicho algún fiscal amigo, me ha dicho, a ver, ahí había gente de la Unión Progresista de Fiscales y había funcionarios que no son fiscales. Vamos, que debieron pegar un toque de queda, debieron hacer sonar un toque de corneta, debieron hacer sonar el triángulo y vamos, poco menos que el que no baje se va a enterar. Y ahí estaban todos aplaudiendo, haciendo un paseillo al primer fiscal general procesado que yo recuerdo en etapa democrática en España y en cualquier país europeo. Sí, pero lo peor de todo, Carlos, no es esa imagen que por sí mismo ya es indecente, sino que debemos poner en relación con la pretensión del gobierno de reformar la ley de enjuiciamiento criminal para darle la instrucción a los fiscales. Y ya vimos esa fotografía de lo que es una fiscalía dominada por una persona como Álvaro García Ortiz, ¿no? ¿Cómo podría ser la instrucción de las causas y cómo se puede vulnerar en los derechos de los ciudadanos
con este tipo de imagen o de escenografía, como tú decías. A mí lo que me dio es miedo realmente a dónde podemos llegar al Estado de Derecho. No, yo iba por ahí, voy por ahí. O sea, estamos llegando a un punto, o sea, este señor se presenta con su toga, se hace abrir la puerta principal para entrar como si fuera una autoridad. Y dice, claro, es que sigo siendo el fiscal general, y dan ganas de decir ya, por desgracia, y porque no tienes ni la más mínima conciencia de lo que es la moral. Se sienta en el estrado. Es que, hoy se ha pegado toda la sesión asintiendo, no asintiendo, poniendo caritas, revolviéndose en el sitio ante las declaraciones que hacía Alberto González Amador. Y dice, ¿pero esto qué es? Pero es que sobre todo a mí utilizando un poco de broma, ¿no? También va a dirigir la Fiscalía, si es condenado desde Soto del Real, desde la cárcel. Es decir, se ha agarrado de tal manera al cargo que ya da miedo, ¿no? Estamos ante una situación que ni siquiera en la Venezuela de Maduro, ¿no? Estamos absolutamente en una visualización. Es que lo indecente de este juicio es la visualización de a dónde nos está llevando el gobierno del Partido Socialista en el Estado de Derecho, ¿no? Que ya no hay ningún tipo de dignidad ni decencia, ni hay ningún miramiento a lo que es los derechos de los ciudadanos. No nos merecemos los ciudadanos tener a un fiscal general del Estado declarando en juzgado, sentado en los estrados y encima manteniéndose el fiscal general del Estado. Eso es tremendo. Fernando, un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Teresa. No, esa imagen que acabáis de describir, brutal, que es alucinante, me recuerda mucho a la misma imagen, siendo más habitual en el Congreso de los Diputados, la misma imagen de los diputados socialistas aplaudiendo a Ábalos cuando se descubrió el del Seagate. No sé si te acuerdas de esa imagen de todos los diputados socialistas aplaudiendo a Ábalos cuando saltó a la prensa el del Seagate. Pues la misma imagen, pero con el fiscal general del Estado, que es mucho más patética, teniendo en cuenta. Y ya no es vergonzosa más que patética, es mucho más vergonzosa, sobre todo teniendo en cuenta que el fiscal pues ahora mismo está siendo juzgado. Pero que tengan cuidado, porque ese tipo de imágenes y ese tipo de aplausos siempre los carga el diablo. Cristina, fíjate, tú te acordarás que yo cuando vi esa escena me recordó a otra escena, y fue la escena de los miembros del gobierno que estaban con Felipe González y con Barrio Nuevo, yendo a acompañar a Barrio Nuevo a la entrada en prisión. En el 98 me parece que fue. Sí. Es decir, sí, un partido que es capaz de hacer eso, o sea, van a ir a la cárcel dos miembros del partido por el asunto de los GAL, ni más ni menos, y van y los acompañan, pero lo hacen en todo, o sea, dar esa sensación de que está arropado. Bueno, yo creo que, fíjate que me parece más justificable lo que hicieron de acompañar a, no sé si eran Vera y Barrio Nuevo, ¿no? O sea, cuando fueron allí a la cárcel de Guadalajara, porque a fin de cuentas eran del partido. Bueno, pero es que aquí estamos hablando de una institución, estamos hablando del fiscal general. Entonces, que haya fiscales que tomen partido de esa manera cuando deberían mantener una apariencia de imparcialidad. O sea, ¿están declarando ellos antes de nada que ese señor es inocente o están declarando que le aplauden sea inocente o no? ¿Se le declare inocente o se le declare no inocente? O sea, ¿qué es lo que quieren decir? Vamos, es que ya parece un partido político la Fiscalía. No, totalmente. Bueno, vamos a ir entrando en el tema de qué va a pasar Comunidad Valenciana, qué va a ocurrir después de ese comunicado que tuvimos ayer ocasión de presenciar por parte de Carlos Mazón. Ayer ya lo comentamos, a mí la verdad que me resulta todo esto surrealista. O sea, una persona que después de un año dice, día a día nos íbamos dando cuenta que me había engañado, día a día hasta llegar a los 365 días, ¿no? Porque siguen sin reclamarse los medios nacionales. Entonces, ¿el día a día para qué servía? Para nada. Dice, no, además, es verdad que me argumentó, que me aconsejó el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que declarara. No es verdad, no le aconsejó nada. Le exigió que declarara el estado de emergencia nacional. Y no lo hizo porque se lo saltó. Carlos Mazón se saltó la indicación. Y ahora seguimos con esta historia, seguimos con este culebrón, un año después. Y el tema se está deteriorando bastante y se está enradeciendo muchísimo. Y yo antes decía, al citar las noticias, que cuidado porque ya veo los míticos comportamientos de toda la santísima vida. Porque es que ya, con lo poco que llevamos con Vox, ya se ha convertido en la santísima vida y eterna vida. Del PP y de Vox. El PP, no vamos a llegar a un nuevo pacto.
¿Qué es esto? Si quieren ir a elecciones, que lo digan. Hombre, a lo mejor tienes que adoptar una actitud un poquito más humilde, ¿no? Digo yo, en el Partido Popular. Teniendo en cuenta que esto se ha provocado porque tu presidente, Carlos Mazón, estaba de comida hasta las 6 y pico, 7 y pico, y no terminaba de salir. Primero nos contó que es que no le llegaban los comunicados. ¿Pero cómo que no te llegaban los comunicados? Luego que es que no fue consciente. ¿Cómo que no fuiste consciente? No, lo que fuiste es un inconsciente de tomo y lomo. Luego que es que, claro, que es que la historia venía de otro lado y que, claro, que es que a él le engañó el presidente del gobierno. ¿Y qué te pensabas que te iba a ocurrir? ¿Que te iba a decir la verdad? O sea, contigo iba a ser distinto. Engaña a todo el mundo menos a Carlos Mazón. Y luego, no, es que día a día me iba dando cuenta, pero no pediste los medios nacionales. Eso por parte de los unos. Y Vox, que está viendo las encuestas, se viene arriba. No, cuidado, porque nosotros vamos a llevar al límite esta negociación. Y si tenemos que llegar a elecciones, tenemos que llegar a elecciones. Como nos juguemos esto, unas elecciones, si se pierda la Comunidad Valenciana, en medio de la que está cayendo, y la tendencia de recuperación de voto frente a este señor, yo no sé llamarle autoritario o totalitario, a Pedro Sánchez, se corte, y resulta que en medio de todo esto hay una derrota por parte de la derecha, nos vamos a acordar, pero mucho, de los dos partidos. Lo digo literalmente. Porque ya llega un momento en el que ya te rebasan la paciencia. Dices, oye, ¿qué tal si por una vez empezáis a pensar en la población? ¿Qué tal si por una vez pensáis en la Comunidad Valenciana y en el resto de los españoles? ¿Qué tal si más allá de vuestros sillones pensáis que hay algo? Esto de la democracia representativa significa que representáis a alguien. Que yo de verdad que es surrealista. Vamos a escuchar a Pilar Alegría, sé que es una condena, pero ¿qué le vamos a hacer? Unas declaraciones absolutamente indignas y que demuestran que el señor Mazón se fue como llegó, sin asumir ninguna responsabilidad, repartiendo culpas, mintiendo y despreciando a las víctimas. Nada, la que nos faltaba para terminar de alegrar la noche. No me extraña que se llame Alegría. De los suyos ninguno, ¿verdad, señora Pilar Alegría? O sea, Pedro Sánchez, que estaba disfrutando y viendo cómo una comunidad gobernada por la derecha se iba literalmente al garete, de este nada, ¿verdad? De Fernando Grande Marlaska, que tenía la obligación, por la ley del Sistema Nacional de Protección Civil, la obligación de declarar la emergencia nacional, de este ni hablamos, ¿verdad? De Teresa Rivera, la que tendría que haber estado vigilando las cuencas hidrográficas y limpiándolas, de esta ni hablamos, ¿verdad? Con un informe de la UCO que dice que el 87% de las víctimas mortales vinieron del desbordamiento del Barranco del Pollo. ¿Y por qué se desbordó? Por no limpiarlo. ¿Y quién tomó la decisión de no limpiarlo? A medias, entre Teresa Rivera, el famoso Ministerio de Transición Ecológica, y por cierto, que tampoco nos olvidamos, de Chimo Puig y su ley de la huerta. Porque es que había que respetar a la hermana Alcachofa, a la hermana Piedra y al hermano Caracol. Entonces, a ver quién iba a mover, por lo visto, un cauce, quién iba a mover un barranco. Bueno, pues resultado todo esto, y tiene que salir Pilar Alegría, Cristina, a darnos lecciones de Mazón. Mira, las lecciones de Mazón las damos nosotros, que somos neutrales, no esta persona. Bueno, son unas declaraciones muy lamentables de la ministra, además en un tono solemne que evidentemente no es sincero, porque saben perfectamente que han hecho una campaña de manipulación emocional utilizando el dolor de las víctimas. Ellos, que el Partido Socialista, yo me acordaba estos días tantas veces que han acusado al Partido Popular de utilizar el dolor de las víctimas de ETA o de utilizar a las víctimas de ETA. El Partido Socialista está haciéndolo con esta catástrofe desde el principio, aparte de otras cosas, ¿no? Pero eso lo ha estado haciendo, ha estado utilizando ese dolor y utilizando unas víctimas que, mira, yo ahí discrepo absolutamente de lo que hicieron en esa cosa que no fue ni funeral ni de Estado, que era una cosa absurda, pero discrepo absolutamente de que allí se vaya a increpar a nadie. O sea, es un acto en el que hay que guardar un respeto. Y bueno, uno puede entender que las víctimas, ciertas víctimas, cuidado, porque no vayamos a pensar que todas las víctimas están en el mismo tipo de disposición de ánimo y que unas representan más a las otras y que las que más gritan son las que más representan, no. O sea, no. Para mí, mira, yo me acordaba mucho de las víctimas de ETA porque fueron siempre de una dignidad asombrosa, con un respeto absoluto. O sea, en los funerales allí no se oía caer una hoja, es decir, siempre una actitud respetuosa y reclamando lo suyo de una manera civilizada y ordenada. Pero bueno, yo
lo de Alegría, francamente me parece asqueroso lo que se ha hecho con la tragedia de Valencia, porque yo creo que cuando hay una catástrofe no se puede utilizar la catástrofe, no se va a hacer de carroñero de la catástrofe, se va a intentar resolverla. Y ahí ha habido responsabilidades y fallos en toda la cadena, porque estas cosas ocurren porque hay fallos en todas partes. Por supuesto que ha habido una mala gestión de la Comunidad Valenciana, de la que Mazón se debía haber hecho responsable antes, pero por supuestísimo ha habido problemas de mala gestión de agencias gubernamentales, del Gobierno de España, etcétera, etcétera. Así que Alegría, lo mejor que podía haber hecho era callarse. Pero yo creo que ahora el problema, Carlos, dejando atrás un poco la crítica a cómo se ha gestionado esto y cómo se ha gestionado también lo de Mazón, es decir, la dimisión de Mazón, que yo creo que el tiempo y la forma no han sido los adecuados. Lo que hay que ver es que, bueno, el Partido Popular y Vox tienen que negociar. Es decir, si yo hubiera sido el PP, yo hubiera, antes de lo que hizo Mazón, yo hubiera llamado a Vox. Totalmente. Hubiera llamado a Vox y decir, mira, va a pasar esto. Así que vamos a hablar entre nosotros para encontrar una salida, porque yo creo que la legislatura, o creemos que la legislatura debe continuar. Yo es lo que hubiera hecho, porque tú ahora, por mucho que veas unas bonitas encuestas que te dan no sé qué, pero están muy ajustadas, ¿eh? No son así grandiosas. Y está, Cristina, para la derecha. y Compromís subiendo, y subiendo mucho. Claro. Entonces, ¿qué quieres? Porque yo creo que en Moncloa tienen claro que con Valencia tienen una expectativa, van a meterse a saco ahí si hubiera una convocatoria electoral y para darle la vuelta a una perspectiva que ya está muy instalada, y es que van a ir perdiendo en las elecciones autonómicas. Como vayan a elecciones, la campaña va a ser de alucinar. Pero o sea, manos con sangre en los cristales de las sedes de los partidos. O sea, va a ser de quedarnos a cuadros. Totalmente. Y de hecho, Pilar Alegría, cuando ha dicho lo del desprecio a las víctimas, cuando estamos conociendo día tras día sumarios de la UCO, donde ellos sí que despreciaron a las víctimas de la pandemia, que se nutrieron y cobraron comisiones ilegales a costa de comprar material sanitario que estaba defectuoso y que por lo tanto eso repercutió en la salud de los españoles. ¿De verdad va a hablar de el desprecio a las víctimas? Me parece lamentable eso por un lado. Luego por otro, como decías, Carlos, como haya elecciones, efectivamente vamos a ver todo tipo de campaña, pero si hay algo que hay que reconocer a la izquierda es que ellos ganan siempre el relato y saben tomar la calle, porque hace un año Sánchez no podía pisar Paiporta, porque cuando fue Sánchez a Paiporta, los mismos gritos que se lanzaron contra Mazón se lanzaron contra el presidente del gobierno, y un año más tarde parece que el único responsable era el presidente de la Generalitat, y que el presidente del gobierno y que el gobierno pues han sido poco menos que puros meros espectadores y han sido víctimas también de las políticas de Mazón. Entonces, si van a elecciones, estoy convencida de que esto va a beneficiar al Partido Socialista, porque ellos ganan el relato y ganan la calle. No, y que la campaña puede ser, pero brutal, ¿eh? Demoledora, ahora mira, sí. ya que ha salido Alegría a dar lecciones de moralidad, vamos a recordarle algo. Fueron ellos, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de Paco Salazar? A Paco Salazar, en mitad del Congreso Federal del Partido Socialista, empezaron a salir acusaciones de estas anónimas, que les gustan mucho a ellos. Acoso sexual, abuso sexual. Nunca jamás se llegó a saber nada. Bueno, algunos que defendemos la presunción de inocencia dijimos, bueno, ellos sabrán por qué se lo están cargando, por qué lo están linchando, pero acusaciones reales trasladadas a la justicia, ni una. Acusaciones con nombres y apellidos, ni una. Denuncias formales, ni una. Bueno, pues va y resulta que ayer, ¿no fue, Sandra? Comida, ¿no? La comida, sí, la ha sacado hoy Artículo 14 las fotografías. Exacto, Pilar Alegría con Paco Salazar de comida en Amor y Compañía. Qué malo era lo peor. Y hoy la supercoherente Pilar Alegría, la que nos da lecciones de moral, pues ahí estaba comiendo. Atención a la explicación que ha dado. Es un encuentro que se circunscribe única y exclusivamente en el ámbito personal, con una persona a la que yo conozco desde hace muchos años y a la que no veía desde hace casi medio año, sin más. Sin más, pero no se nos ha olvidado lo que dijo hace unos meses cuando lo lincharon a Paco Salazar. Entonces, si era Satanás, ¿ahora quién es? No sé, San Manuel Bueno Mártir. Vamos a escuchar lo que decía.
Si algo no se puede permitir el Partido Socialista es ni una sola duda, ni una sola mancha que ponga en cuestión nuestro trabajo denodado a favor de la igualdad y a favor del feminismo en nuestro país. Claro, y por eso no nos vamos a volver a ver con este señor hasta que pasen unos meses, que me voy a comer. Ya la hasta gente luego, se ha olvidado, Lucas. pues ya está. Miren, no seré yo quien le dé importancia a este tipo de cuestiones, sí a las reales, pero no a las basadas en digo, presento una acusación, pero no hay denuncia, pero no me voy a la justicia, pero no le digo nada a Fiscalía. Por cierto, la Fiscalía de este mismo señor, de Álvaro García Ortiz, ¿dónde está? Porque cuando hay una supuesta información de esta, tiene que actuar de oficio. Salvo si es en el Partido Socialista. O sea, que aquí todos muy feministas, pero luego, a la hora de denunciar, a ver si van a salir cosas que no queremos. Vale, montamos el show y a los 3-4 meses les vemos de comida, en Amor y Compañía. Señora Pilar Alegría, nos explicó todavía peor lo del parador de Teruel, pero esto va camino de lo mismo, ¿eh? Vamos con Cibislen. Venga, vamos a dar un consejo a nuestros oyentes. Atención, inversores, porque Cibislen nos trae una nueva oportunidad exclusiva en Cádiz con rentabilidad del 15%. Estará abierta desde el próximo jueves, día 6, a las 12 del mediodía. Cibislen lanza su proyecto residencial Bodegas de Sanlúcar, una inversión segura y de alta rentabilidad en el corazón histórico de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. ¿En qué consiste? Bueno, pues financiación de 5 millones de euros para adquirir un suelo residencial urbano consolidado con garantías sólidas. Principales beneficios: 15% de rentabilidad total, 12% TIN, en solo 15 meses. Amortización anticipada posible desde el 6º mes y ubicación privilegiada en el centro histórico, una zona de alta demanda. El plazo, eso sí, es limitado y, como decimos, la oportunidad se abre este jueves, día 6, a las 12 del mediodía. Contacte ahora con Cibislen y reserve su participación en este proyecto con garantías excepcionales. Invierta en Cádiz, invierta en futuro. Las 10:02, las 9:02 en Canarias. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Lucía Guadalupe, bienvenida. Buenas noches. Bueno, mañana seguimos con lista de corrupción. Se van a producir las primeras declaraciones dentro de la causa abierta contra la fontanera del Partido Socialista, Leire Díez. De hecho, mañana van a declarar como testigos los fiscales Ignacio Estampa y José Grinda, que denunciaron un intento de soborno por parte de la exmilitante socialista. El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid tomará declaración también a Rubén Villalba, el guardia civil investigado en el caso Koldo, para que testifique sobre si Leire Díez le habría ofrecido protección y favores a cambio de que le facilitara información comprometida contra la Guardia Civil. Bueno, y también mañana, encuentros en la tercera fase. Sigue el juicio al fiscal general del Estado con, atención, la declaración de Juan Lobato y Pilar Sánchez Acera. Juan Lobato lo tendrá la gente más localizado, el famoso candidato, el responsable del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid. Pilar Sánchez Acera es la persona que le envió la filtración diciéndole lo tienes que sacar en la Asamblea de Madrid y que estaba en Moncloa. Mañana tendrán que testificar 6 periodistas junto con el exsecretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, que llevó ante notario los mensajes que mantuvo con la entonces asesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, ante notario. En esos mensajes, Sánchez Acera envió a Lobato el correo con los datos de González Amador para que el entonces líder del PSOE de Madrid se los enseñara a Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid. Bueno, y el Partido Popular aprobará mañana otra reforma del Senado, el límite de tiempo para los ministros y una nueva vía para acudir al Tribunal Constitucional. Sí, el Pleno del Senado aprobará este miércoles de manera definitiva la reforma impulsada por la mayoría absoluta del PP, que entre otras cosas limita los tiempos de intervención de los ministros, que actualmente no está tasado. También abre la vía para acudir al Constitucional contra el bloqueo por parte del Congreso de las proposiciones de ley que salen de la Cámara Alta, y deja por escrito también que los jueces y magistrados no tengan la obligación de acudir a las comisiones de investigación. Y el Congreso de los Diputados ha incluido en la comparecencia de Pedro Sánchez de la próxima semana el debate sobre los casos de corrupción. Preparémonos para otro mitin. La Cámara Baja ha confirmado la comparecencia el próximo 12 de noviembre del presidente Pedro Sánchez para informar de las últimas cumbres internacionales y también del funcionamiento de los servicios públicos, pero ha añadido otro punto en instancias del Partido Popular para que dé cuenta de los casos de supuesta corrupción que salpican tanto a su familia como al Partido Socialista. Bueno, Israel, en ámbito exterior, ha confirmado que ha recibido el cuerpo de otro supuesto rehén entregado por Hamás. Ahora el Centro Nacional de Medicina Forense israelí tendrá que comprobar si estos restos pertenecen a alguno de los 8 rehenes fallecidos que todavía seguían en el enclave. Y un apunte más, Carlos, porque el aeropuerto de Bruselas ha reabierto tras tener que cerrar por la presencia de drones sospechosos que estaban sobrevolando la zona durante una hora aproximadamente. En los últimos días
se han multiplicado los avistamientos de drones en Bélgica, sobre bases aéreas. Partido Popular en la Comunidad Valenciana y Vox harán un ejercicio de altura de miras y resolverán esta situación. Es lo que nos demandan los valencianos. Hay un gobierno que gobierna, un gobierno que está ayudando a las víctimas de la tragedia de la Dana y desde luego tiene que seguir siendo así, ¿no? Bueno, pues espero que se imponga el criterio de Miguel Tellado, secretaria general del Partido Popular en Madrid. Es decir, la persona, el alfil de confianza de Alberto Núñez Feijóo. Lo digo porque como esto se deje en términos de comunidad autónoma y empecemos con las típicas peleas intestinas y nos acabemos jugando, y digo nos acabemos en primera persona del plural, porque esto no solamente es una cuestión de quién gobierna la Comunidad Valenciana, vamos a dejarnos de historias. O sea, como le den la vuelta al ciclo de pérdida de apoyo electoral que está teniendo Pedro Sánchez, el que se crea que esto se va a limitar a la Comunidad Valenciana, que se lo haga mirar. O sea, estos señores tienen una fuerza mediática, y me refiero a los socialistas, tienen una fuerza de intoxicación, tienen una fuerza con Radio y Televisión Española, tienen una fuerza tan brutal que la mínima puerta abierta, la mínima fisura, les permite dar la vuelta a esta historia. Y lo estamos viendo. Que está costando recuperar terreno electoral, Dios y ayuda. Con casos de corrupción por todas partes. Con casos hablando de prostitutas, de rulos de dinero, de blanqueo, de República Dominicana, de obras públicas amañadas. Y cuesta, Dios y ayuda, repito, ir arrancándoles los votos. Como haya un punto de debilidad, veremos cómo acaba esta historia. El problema, Carlos, es que sobre todo si esta historia termina mal, perjudicará al Partido Popular, porque Vox lo que le dirá al Partido Popular es tú eres el culpable de esta situación, eres tú quien nos ha llevado a elecciones y eres tú quien has hecho mal la gestión. Y por tanto, sí que es cierto que si esto sale mal, yo creo que si sale mal para las dos formaciones, pues pero sobre todo de verdad que sale mal para una cosa que yo creo que a veces se les olvida y se llama España. País. Sí, claro. Sí, totalmente. Y resulta que en España no estamos para experimentos, Cristina. No, es que no es el momento de ponerse con disputas ni entre dos partidos que habían llegado a un acuerdo de investidura y de legislatura, que estaban apoyando los presupuestos, que habían apoyado a Amazon este tiempo tan complicado. Pues no es el momento de entrar en disputas entre esos partidos, ni es el momento tampoco de que dentro del Partido Popular y específicamente del Partido Popular de Valencia entren en disputa los distintos clanes provinciales, porque después estamos con estas historias. Es decir, que ahí ya se sabe lo que pasa cuando toca sucesión, empiezan pues a moverse unos, a moverse otros, y aquí al final algunos quieren elecciones. Bueno, vamos a ver, o sea, yo creo que es un momento muy delicado para el conjunto de España, no solo para Valencia, y que en este momento delicado hay que mantener lo que se tiene. Porque como pierdes un bastión porque te lo juegas tontamente, porque no hay por qué, es decir, no hay ningún motivo, digamos, insistente para tener que convocar ahora las elecciones. Es decir, dimite el presidente de la comunidad, y igual que dimitió Feijóo aquí en Galicia, pues oye, entra, bueno, aquí solamente tenía que votar a su favor un partido, el propio Partido Popular, pero entra Rueda a sustituirle. Entonces, no tienes por qué cortar la legislatura que está en marcha, ¿no? Además, con ese riesgo que estoy completamente de acuerdo, es decir, con la capacidad que tiene un Partido Socialista volcado en la manipulación emocional, volcado en eso, a través de medios de comunicación, a través de distintas fórmulas. O sea, imagínate la que han montado en Andalucía por una cuestión que efectivamente era grave, la cuestión de los cribados del cáncer de mama, pero lo han inflado todo lo que han podido. Yo no sé si la asociación que ha llevado esta bandera, que está convocando manifestaciones, estaba, como se ha dicho, relacionada directamente la presidenta con el PSOE, pero sí que hay fotos de ella con dirigentes. Da igual, o sea, siempre hay fórmulas que tienen chiringuitos, gente que provoca que se instale en la opinión pública algo que no es cierto, ¿no? Entonces, como son especialistas en la manipulación, no en la gestión, ese es el problema. O sea, el problema de que tenemos es ese. Pues ponerse ahora
hacer unas elecciones bajo un impacto emocional, y estoy convencida de que en Valencia todavía la tragedia de la Dana tiene un impacto emocional, lógicamente. Y la tiene, Cristina, además, de forma que se traslada a toda España. O sea, si tú conviertes aquello en un altavoz de las peores prácticas del Partido Socialista acusando de asesinos a todo el mundo, no se va a ver solo en la Comunidad Valenciana, se va a ver en todas partes. O sea, si es que son especialistas en utilizar eso, y son especialistas en utilizar las catástrofes para ganar votos, si es que lo han hecho siempre, Bueno, yo creo que nos está escuchando ya Manuel Mostaza. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, muy buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, un placer tenerte, politólogo y director de Asuntos Públicos de Atrevia. ¿Cómo está el panorama electoral en estos momentos en la Comunidad Valenciana? Lo digo porque empiezan a sonar mensajes raros. Le acabamos de escuchar, bendito sea Dios, a Miguel Tellado diciendo no, aquí ninguna disputa, en plan a lo loco, del Partido Popular, perdón por la expresión, poniéndose chulo, de Vox poniéndose más chulo, que no, que va a haber altura de miras. No sé si Miguel Tellado ha hablado con alguien de Vox, sobreentiendo que sí, sé que algún cauce tiene, sobreentiendo que sí que lo habrá hablado, pero ¿cómo está el panorama electoral ahora en caso de que alguno se pase de listo y decida, venga, vamos a jugárnosla a unas elecciones? Bueno, vamos a ver, el panorama electoral, digamos, ha venido muy influido por todo lo que ha pasado con la gestión de la Dana, digamos, las encuestas hablaban de una mayoría clara de los dos partidos. Es verdad que con un Partido Popular que antes de la Dana tenía muy buenas expectativas electorales, pero que ha ido acusando el desgaste, digamos, de todo lo que ha venido pasando en el último año. Lo que pasa es que yo creo que si no se convoca a modo electoral y no tenemos claro quién sería el candidato del Partido Popular, es difícil valorarlo, digamos, a ciegas, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar y cómo pueden interpretar los votantes del Partido Popular quién va a ser la persona que suceda a Carlos Mazón si son llamados a las urnas? ¿Tú le verías, Manuel, una posibilidad de remontada a la izquierda? Yo no sé si pensando en el Partido Socialista o pensando en Compromís, en caso de que se abriera el panorama a unas nuevas elecciones allí. Bueno, ya sabes, Carlos, que las encuestas a veces las carga el diablo y nunca se sabe, ¿no? Pero no, la verdad es que ahora mismo los escenarios no hablan de que la izquierda pudiera sumar, ¿no? Digamos que lo único que está en disputa es cuánto crecería Vox, cuánto caería el Partido Popular y cuánto necesitaría el PP a Vox, ¿no? Pero pensar en un escenario, ya digo, a día de hoy, en el que Compromís y el Partido Socialista sumaran, yo creo que es un escenario lejano, ¿no? Digamos, esta idea que tuvo el presidente Sánchez de convertir a sus ministros en candidatos o a los candidatos en ministros no le está dando buen rédito, ¿no? Ni en Andalucía, tampoco en Aragón, y no parece que Valencia vaya a ser una excepción, ¿no? La candidata es una ministra con muy poca imagen pública, con poca presencia pública. Bueno, no está claro que tenga un tirón especial, digamos, que pudiera hacer poner en peligro, digamos, una mayoría del centro y de la derecha en Valencia. Pero ya digo, hay que ver si al final hay campaña o no. Y, Carlos, ya sabes que al Partido Popular tradicionalmente las campañas electorales se le hacen largas. Sí, vamos, aproximadamente desde el día 2. Sí. El día 1 más o menos lo capea. El día 2 ya empieza a acordarse de las vísperas del día 1, sí. Por cierto, Sandra, que está surgiendo información, la está publicando el diario El Español sobre esta historia. Publica ahora El Español que Feijóo ha encauzado a través de Abascal una negociación rápida en la Comunidad Valenciana para investir a Pérez Llorca. Ya hablamos ayer de él, es el número 2 en estos momentos de Mazón en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Juanfran Pérez Llorca. Eso es, Juanfran Pérez Llorca, y lo que quiere la Dirección Nacional, según cuenta El Español, pues es que este sea un presidente interino para que el verdadero sucesor de Mazón y candidato ya en 2027 se elija en un congreso regional posterior, y ahí, para Génova, la favorita sigue siendo María José Catalá, la alcaldesa de Valencia, que por ahora se descarta, pero veremos a ver de cara a 2027 si puede ya sí liderar su propio proyecto, pues si sería o no la persona idónea para convertirse en sucesora de Mazón. Si es verdad y se cumple esta información, Manuel, y a ver si es verdad el panorama que tú nos estás narrando, ¿no? Que no lo pongo en duda para nada. ¿Tú crees, lo digo porque la izquierda está diciendo una cosa que yo no comparto en absoluto? Dice, bueno, pero si resulta que se ve un acuerdo Vox-PP, eso es malísimo para la derecha. En estos momentos para la derecha, y ya me esgrimo como representante o me presento como representante de una derecha ideológica, en estos momentos nos importa un soberano comino que se anuncie ningún acuerdo PP-Vox. Lo que queremos es verlo más lejos posible, y se puede ser, fíjate, ya le concedemos hasta el privilegio República Dominicana a Pedro Sánchez para que se marche allí. Bueno, sí, yo entiendo que a lo que se refiere
el Partido Socialista sigue anclado en esta idea de que viene el lobo, ¿no? Y del miedo a Vox, que le funcionó de manera razonable en las elecciones del 23 de julio, por muy poco, pero le funcionó. Pero yo tengo la sensación de que eso ya tiene un recorrido corto, ¿no? Digamos, Carlos, la sociedad española está girando, digamos, hacia la derecha, cada vez está más en el centro político porque venía del centro izquierda, pero, por ejemplo, los jóvenes se están escorando a la derecha a una cifra que no se veía en España en décadas, ¿no? Entonces, pensar que este acuerdo va a poder retraer al votante del centro, bueno, funcionó hace 2 años de manera parcial, yo veo difícil que vaya a funcionar ahora, ¿no? Luego, probablemente lo que le van a pedir los votantes, tanto de Vox que vienen del Partido Popular, que son muchos, como los que se quedan en el Partido Popular, entiendo que es un acuerdo, porque lo que yo creo que ningún votante de Vox entendería es que Vox facilitara el acceso, digamos, de la izquierda otra vez al gobierno en Valencia, ¿no? O en cualquier lugar de España. Con lo cual ahí yo creo que todos saben que tienen el terreno de juego muy limitado. Es decir, tú puedes exigir cosas, puedes hacer planteamientos, pero yo creo que si Vox es la fuerza minoritaria, sus votantes no entenderían un regreso de la izquierda, digamos, por cerrazón o por no dejar gobernar al Partido Popular. ¿No te parece que es posible que hasta el votante del Partido Popular agradezca que nos dejemos ya de tanta tontería y tanta especie de juego de malabares extraños, simplemente porque la izquierda ha decidido que Vox y PP no se pueden entender, y que se viese precisamente una actitud del Partido Popular dialogante normal con Vox? Claro, sí. Yo tengo la sensación de que hay una parte de los votantes que claramente es lo que están buscando, es decir, quieren ese acuerdo, porque los votantes del PP que se han ido a Vox no son votantes ubicados en la extrema derecha, son votantes desengañados con el Partido Popular, digamos, o con la que consideran que pueda ser una cierta tibieza de cómo actúa, pero yo creo que en ellos prima la voluntad del acuerdo y sobre todo, como tú manifestabas de manera gráfica, sí, la idea de que quien no debe gobernar es la izquierda, ¿no? Esta idea de que Sánchez se vaya o de que la izquierda no vuelva en Valencia. Manuel, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias. Un abrazo como siempre, Carlos, un saludo para todos. Decía Manuel que el Partido Socialista tiene una candidata que es Diana Morán, de la ministra Diana Morán, que no tiene tirón. Haces bien en recordarlo, sí, porque creo que en el Partido Socialista hay veces que se les olvida. Sí, sí, que no tiene tirón y que además tiene poca presencia mediática. Bueno, hay que decir que ellos se esfuerzan semana tras semana, esta semana no, en sacar a Diana Morán todos los días en el Consejo, todos los martes, en el Consejo de Ministros, en la rueda de prensa posterior, para que por lo menos se la conozca, ¿no? Pero hoy ya están empezando a publicar algunos medios que a lo mejor precisamente porque esta señora no tiene ningún tirón, de hecho hay mucha gente que no sabe ni quién es, pues que a lo mejor la candidata idónea de cara a unos posibles comicios autonómicos debería ser no ella, sino Pilar Bernabé, que es la delegada del gobierno y que para bien o para mal se la conoce más. Pilar Bernabé, que en su casa la conocen como delegada del gobierno, lo digo, en su casa la conocen porque en el CECOPI, que acudió en los días fatídicos de la Dana, era una de las personas que tenía la obligación de activar la emergencia nacional y permaneció mudita, totalmente callada. Por eso yo lo decía, está Pilar Bernabé como para salir de candidata. Para mal, ¿no? Totalmente como... Pero de todas formas, por tema de encuestas, hay que decir que la última que conocimos, es verdad que antes de la dimisión de Mazón, era la de GAT3 de hace unos días, y lo que decía era que el panorama cambiaba por partidos, pero no por bloques. Es decir, Vox-PP seguían teniendo los mismos escaños, lo que cambiaba era el reparto, y PSOE-Compromís tenían los mismos y lo que cambiaba era el reparto. Los 7 escaños que perdía el PP los ganaba Vox, los 4 escaños, que perdía el Partido Socialista los ganaba Compromís. Pero el reparto de fuerzas entre derecha e izquierda, y lo hilo con lo que decía antes Manuel, pues sigue siendo el mismo, con lo cual la izquierda no tendría en estos momentos ninguna posibilidad. Cristina, que tú te conoces el paño en Vox, ¿tú crees que al final imperará esa sensación de que aquí hay una causa superior que se llama España y además hay una región que se llama Comunidad Valenciana, en este caso concreto? Yo espero que sí. La verdad es que, en fin, si ven un poquito más allá de lo que es solo su interés, ¿no? Que tu interés como partido, obviamente, es mejorar tus resultados, de acuerdo. Pero claro, si eso se hace a riesgo de que, digamos, que la derecha, que se supone que es tu interés también, ¿no? Que si la derecha pierde el gobierno, pues ese riesgo creo que Vox no lo querrán correr. Yo, no quiero discutir a Manuel Mostaza ni nada, pero es que la diferencia entre las dos bloques no era tampoco gigante, ¿eh? No estamos hablando de mayorías absolutas.
estaba acordándome yo, según estaba hablando Manuel, estaba acordándome de julio del 23. Y digo, espérate. Ya. Claro. Espérate. Claro. Ya, total. Claro, es que son situaciones en las que, además, cada vez más las elecciones se deciden en las campañas electorales. Totalmente. Y cada vez más en los últimos 7 o 10 días, porque recordemos lo que pasó en 2023. O sea, que GAT3, Michavila además lo explicó después, dijo, ya, pues nos equivocamos del todo, nos equivocamos, pero luego mirando los datos que teníamos, descubrimos que en la última semana se movía algo en Cataluña que no detectamos bien, es decir, que no supimos interpretar adecuadamente. Quiero decir, en definitiva, que en una campaña, y sabemos quién organiza y qué tipo de campaña puedes organizar y qué hacer, bueno, puedes darle la vuelta, o por lo menos, en fin, a lo mejor el PSOE no sale ganando, pero sale ganando Compromís. Que sí. Es un riesgo. Quiero que escuchemos, Teresa, ahora te doy la palabra, pero quiero que escuchemos a la secretaria de Comunicación de Jucil, del sindicato, bueno, esa asociación, no sindicato, de la asociación mayoritaria en la Guardia Civil, Mila Cívico. Mila, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Mila, nada, un placer tenerte aquí, porque resulta que la justicia ha fallado y ha fallado contra Interior, contra Fernando Grande Marlaska, no me extraña, por las medallas que dio a los héroes de la Dana. La frase de la justicia ha sido traspasa los límites de la discrecionalidad. ¿Qué ha ocurrido ahí, Mila? Bueno, aquí básicamente lo que ha ocurrido es que bueno, cuando por parte de la Dirección General se conceden estas condecoraciones de manera arbitraria, pues bueno, crea bastante descontento y bastante desigualdad e injusticia entre los compañeros intervinientes. En este caso, este compañero que ha llegado hasta la Audiencia Nacional y se le ha dado la razón y de habérsele concedido una condecoración al mérito con distintivo blanco, ha pasado a la roja, era porque claramente, debido a los informes de su jefe, de su superior, aún de esos informes técnicos, se demostró que merecía esa medalla. Era un buzo, ¿verdad? Por la arbitrariedad. Era un buzo, ¿verdad, este chico? Sí, era un sargento que pertenece al GEA, sí. ¿Qué ha pasado con esta historia? Porque el otro día hablábamos con Jupol y nos decían lo mismo, que lo de las medallas estaba siendo un escándalo, que se estaban dando a mandos y que no se estaba dando a la gente, o no se le estaba dando por lo menos la medalla que merecían. Tú hablabas de la blanca y la roja es pensionada, la blanca es, perdón por la expresión, no quiero decirlo de una forma peyorativa, pero de inferior reconocimiento, por decirlo de alguna manera. ¿Qué ha pasado con el reconocimiento a la gente, Policía Nacional, Guardia Civil, que se batió el cobre, que se jugó la vida, que pasó una experiencia lamentable por intentar ayudar? ¿Qué ha pasado? ¿Se les ha reconocido lo que han hecho en la Dana? Pues lo que ha pasado es que por parte de la Guardia Civil, como comentaba, han concedido, publicaron en mayo del año pasado, publicaron un listado de condecorados en los que no estaban ni por asomo todos los intervinientes que se lo merecían, y había muchísima gente en ese listado que no había ni pisado el barro. Entonces, es lo que comentaba, ¿no? Que creando esta desigualdad entre los compañeros. Nosotros en el 23 de noviembre del año pasado, momentos después, o sea, días después de ocurrir esta desgracia, ya registramos un primer escrito como asociación para que se les concediera una medalla, una condecoración en función de los servicios prestados a los compañeros intervinientes en la Dana. Solicitamos que se le concediera con el distintivo rojo a los compañeros fallecidos haciendo rescates, así como también con el distintivo rojo a los que habían puesto en peligro su vida, y con distintivo blanco al resto de los compañeros intervinientes. Nuestra sorpresa fue que cuando publicaron en mayo del 25 un listado, había muchísimos de estos compañeros intervinientes que realizaron estos rescates que no estaban nombrados. Volvimos a registrar otro escrito en mayo, días después, el 22 de mayo de este año, solicitando una ampliación de ese listado, porque habían dejado fuera del mismo a muchísimos compañeros. Para que te hagas una idea, habían dejado a compañeros del GEAS, por ejemplo, de todos los intervinientes, que en este caso intervinieron 90 guardias civiles, solamente condecoraron a 10. Del rescate de intervención de montaña, que son del GREIM, de 80 participantes solamente condecoraron a 4, y luego de decenas de compañeros de criminalística solamente a 3.
Entonces solicitamos en ese escrito que se aumentara ese listado y que se hiciera un listado exhaustivo y que miraran uno a uno para condecorar a más gente, porque han dejado fuera muchos. ¿Por qué hacen estas cosas? O sea, 1, no enviaron a la gente que tenían que enviar. 2, a los que enviaron los enviaron tarde. 3, abroncaron a gente que en su periodo de libranza, de vacaciones, de lo que fuera, decidió ir voluntariamente. 4, cuando tienen que reconocer, no reconocen a los que van. ¿Pero qué les pasa? Sinceramente no sé lo que les pasa. Lo que sí puedo decirte es que en el pleno que tuvimos en el Consejo este mes de octubre, Júcil volvió a preguntar otra vez por el tema de las condecoraciones de la Dana. También hay que añadir que han tenido problemas para cobrar la gratificación que se suponía que les tenían que dar. Incluso hay gente que a día de hoy todavía no la ha cobrado. Y la única respuesta que nos dieron por parte de la Administración es que habían englobado las condecoraciones, las alegaciones que habían presentado los compañeros en 3 grupos. Aquellos que la habían recibido y que consideraban que merecían una condecoración superior, los tenían en un grupo. En otro los tenían a los que se les había condecorado y no se les había llegado. Estamos hablando de un año después. Y por un tercer grupo, que era a los que no habían recibido ninguna condecoración y habían presentado alegaciones porque se creían merecedores de ella. La respuesta por parte de la dirección a esos grupos que ellos mismos habían definido fue que estaban estudiando los recursos y las alegaciones de los expedientes en los 3 supuestos y que la mayoría serían desestimados porque consideraban que aquel listado que sacaron en mayo de este año fueron realizados de manera correcta. Pues nada, Mila, si les puedes trasladar a todos ellos nuestro agradecimiento. Yo sé que por desgracia nuestro agradecimiento no paga filetes, ni paga clases particulares de los niños, ni paga vacaciones, ni paga coches, pero por lo menos que sientan el cariño. Pero de verdad que es una vergüenza lo que está pasando en el trato a la Guardia Civil, en el trato a la Policía Nacional, aunque tengo la sensación de que vosotros lleváis la palma en la Guardia Civil. Ya, es la sensación que tenemos todos, sí. Mila, pues un abrazo enorme a ti y a todos tus compañeros. Muchas gracias. Yo, de verdad, que es una cosa, la única explicación que se me ocurre es que acaban teniendo una especie de asco a la Guardia Civil. Los retiran de todas partes, les retiran condecoraciones, les fastidian con la no equiparación salarial. O sea, es una cosa. Pero esto de las medallas, Carlos, llevan ya 7 años. La diferencia entre la medalla roja y la medalla blanca es un reconocimiento, pero no conlleva no es pensionada. No es remunerada, la roja sí. Bueno, pues durante los últimos años se le ha dado la medalla roja a personas que están jubiladas, que durante el último año no ha hecho absolutamente nada, y se le ha quitado a jóvenes o a otros comisarios y guardias civiles que sí que en el ejercicio de sus funciones pues han salvado vidas, pues tienen un reconocimiento, ¿no? Y se les ha quitado a estas personas que sí que están ejerciendo para dárselo a jubilados que no están ejerciendo simplemente por ser de la cuerda del ministro de turno. Sí, y a mí me parece lamentable. Al final lo han convertido, lo que tendrían que ser premios por mérito en la actuación y por el valor, lo han convertido en premios políticos. Es de vergüenza. Sandra, que nos vamos mañana. Ya no hay más tiempo. Mañana a Las Rozas. Mañana nos vamos a Las Rozas. Vamos a hacer allí el programa en directo, así que invitamos a todos nuestros oyentes, a los que vivan relativamente cerca y se puedan escapar, a que lo vivan con nosotros en directo a partir de las 8 de la tarde. Vamos a estar en el Hub 232 de Las Rozas, en la calle Cálamos con K, número 32. Lo ponen en su navegador y, oye, les llevan hasta allí en un pispás. La entrada es libre hasta completar el aforo y vamos a estar allí con la colaboración de Visi Las Rozas y el Ayuntamiento de Las Rozas. Tendremos al alcalde de esta maravillosa ciudad y también tendremos con nosotros allí en vivo y en directo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso. Al alcalde José de la Uz y a Isabel Díaz Ayuso. Pues nada, el que quiera vernos, ahí estaremos. El que no nos quiera ver, pero nos quiera oír, pues seguiremos también donde siempre. Y en YouTube vernos y oírnos. O sea, que ustedes eligen. Nos vamos a publicidad. Volvemos con Domingo Soriano. No se pierdan porque vamos a analizar los datos de paro, que dicen que España va como un cohete y como una moto, pues debe ser la moto un hippie gripada y un cohete sin combustible. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.